En breves momentos comenzará el seminario. Gracias por tu espera. Muy buenas tardes a todas y a todos. Soy la secretaria general de Fundación 11 y quiero daros la bienvenida a esta formación pensada y dirigida a la comunidad de voluntariado de la Fundación 11. Hoy queremos dedicarla a las enfermedades raras. Es la primera vez que lo hacemos. Nosotros venimos colaborando habitualmente con la Federación de Enfermedades Raras, FEDER, y esta vez con la colaboración de Celia Moraga, pedagoga y técnica de la Federación, queremos hablar sobre sensibilización educativa. FEDER nace en el año 1999 y después de 20 años de trabajo intenso son el altavoz de más de 3 millones de personas en España y aglutinan a más de 370 entidades y asociaciones. Entre estos 3 millones de personas podemos decir que se encuentran más de 1.300 patologías. Como veréis, pues son muchas y variadas, y hoy es de lo que vamos a tratar, de los distintos tipos de enfermedades raras y sobre todo cómo tenemos que dirigirnos y apoyar a las personas con esas enfermedades no frecuentes. Desearos que sea de vuestro agrado, que lo disfrutéis, y os dejo ahora con Lucía Díaz, la coordinadora de la unidad de voluntariado de la Fundación 11. Bueno, pues muchísimas gracias, Teresa, y muy buenas tardes a todas y a todos. También muchas gracias a todas y a todos, a vosotras, a vosotros, por estar hoy aquí. Y la idea de diseñar esta acción formativa creo que es lo suficientemente atractiva para que os enganche y para que suponga un disfrute para vosotros, porque hoy estamos ante, como ha dicho Teresa, la primera vez que organizamos una acción formativa relacionada con las enfermedades raras, y la finalidad principal de la misma es que las voluntarias y los voluntarios que quieran, a partir de septiembre y con un proyecto firme, podáis colaborar en actividades relacionadas con FEDER. Por eso os agradezco mucho que hoy estéis aquí y espero de corazón que os sirva y que podáis en un momento dado apoyar a FEDER. Muchísimas gracias a ti también, Celia, por estar hoy aquí, por ser tan dispuesta cuando te lo propusimos. Vamos, no pasó ni un minuto que tu respuesta fue sí. Así que gracias a ti también y os dejo con ella. Espero que sea un verdadero disfrute y que nos sirva de cara al futuro próximo de voluntariado de Fundación 11. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, pues quería dar las gracias, por supuesto, a Fundación 11, a Lucía, a Teresa también, por esa maravillosa introducción y por permitirnos, ¿no?, este espacio para dar a conocer la realidad de los menores con enfermedades poco frecuentes y, sobre todo, para poder intervenir en el ámbito educativo. Antes de nada, me gustaría, no sé si se puede poner la presentación. No sé si la veis. Ahí, perfecto. Muchas gracias. Antes de nada, sí que me gustaría comenzar un poco explicando qué son las enfermedades raras y qué es FEDER, para poder contextualizar antes de proceder a explicar lo que son los proyectos educativos, y también explicar un poco la forma en la que desde FEDER gestionamos todo el tema de los voluntariados junto con los centros y llevamos a cabo las actividades. Si puedes pasar. Y la siguiente. Bueno, las enfermedades raras son aquellas que tienen muy baja prevalencia. Para que una enfermedad sea considerada rara o poco frecuente, tiene que tener una prevalencia de 1 por cada 2.000 habitantes o incluso 5.000 habitantes de cada 5.000 y cada 10.000. En España ahora mismo se calcula que hay más de 3 millones de afectados y en total en Europa 27 millones. No sé si puedes pasar la diapositiva. Muchas gracias.
Las principales características de las enfermedades raras son que la mayoría de ellas son crónicas, degenerativas, graves y muchas de ellas también invalidantes. Suelen tener un comienzo bastante precoz, ya que en 2 de cada 3 casos aparecen antes de los 2 años. Sin embargo, esto no quita que el diagnóstico en las enfermedades raras es muy tardío. Es uno de los principales problemas a los que se enfrentan las personas que tienen esta patología, ya que incluso pueden pasar, el tiempo estimado de obtención de diagnóstico es de unos 5 años. Incluso la mayoría de las personas tienen que acudir a otras provincias, a otros hospitales de referencia para poder obtener este diagnóstico. Del mismo modo, 1 de cada 3 casos presenta déficit en el desarrollo, tanto motor, sensorial como intelectual, y 1 de cada 5 enfermedades poco frecuentes van acompañadas de dolor. A su vez, estas enfermedades en el 50% de los casos tienen un pronóstico vital muy breve, incluso es una de son las patologías con mayor frecuencia de mortalidad infantil, ¿no? Tanto de menores de 1 año como de 1 a 5 años. También es importante destacar que la mayoría de ellas son de origen genético, lo que hace que requiera un estudio muy exhaustivo y también a su vez dificulte a la hora de dar un tratamiento a estas patologías. Si pudieras pasar. Bueno, ahora un poco me gustaría contextualizar en qué es FEDER. Yo, como comentaba Teresa, yo soy pedagoga, pertenezco al departamento de inclusión de FEDER. Y bueno, FEDER, siguiente. FEDER es una asociación privada, una entidad privada sin ánimo de lucro, que cuenta actualmente con más de 334 entidades miembros. Es decir, FEDER está compuesta por diferentes entidades y asociaciones cuyos representantes pertenecen a patologías poco frecuentes. Estamos presentes en toda la geografía española y tenemos de diversas sedes también a lo largo de esta geografía, y presentamos diferentes proyectos y servicios que están divididos en 3 áreas. Esencialmente son personas, asociaciones, es decir, nuestras propias entidades, y a la sociedad en su conjunto. Estamos compuestos por poco más de 40 profesionales a vuestro servicio, y actualmente también tenemos en torno a unas 100 entidades colaboradoras. A continuación, en la siguiente diapositiva, viene un poco resumido cuál es nuestra cartera de proyectos y servicios. No me quiero meter tampoco en explicar demasiado cada una de ellas, pero bueno, si luego posteriormente tenéis alguna duda o cualquier cosa que me queréis comentar, lo podemos ver, os podemos facilitar la presentación. A continuación, sí que querría, como nuestros proyectos, en la siguiente diapositiva, como nuestros proyectos se enmarcan en el ámbito educativo, quería explicaros un poco también cuáles son las características de estos menores y las consecuencias de su patología que implican en el contexto educativo. En la siguiente diapositiva se recoge de manera muy breve cuáles son, sobre todo, el papel de la escuela, el imprescindible papel de la escuela que tiene ante estos menores y sobre todo a nivel general, ¿no?, de atención a la diversidad, siempre desde el punto de vista global y dejando a un lado toda aquella etiqueta que nos puedan imponer. Por un lado, hay que tener en cuenta que toda la comunidad educativa, es decir, profesorado, alumno, dirección, toda ella, debido a que las enfermedades poco frecuentes son muy poco conocidas, desconocen esta patología, las desconocen. Cuando un profesor se enfrenta en el centro educativo a un menor con enfermedad poco frecuente, normalmente desconoce de qué se trata, porque bueno, creo que es normal, ya que incluso en el ámbito médico no hay apenas investigación, todavía queda mucho por hacer, y por ende esto acaba repercutiendo también en el contexto escolar. A consecuencia de esto, el profesorado se enfrenta a una situación también de incertidumbre en cuanto a la hora de atender a este alumnado y atender a materia a la diversidad. La principal dificultad que se encuentra es a la hora de valorar las necesidades educativas del alumno con enfermedad poco frecuente.
Como os comentaba, debido a que ya el propio diagnóstico implica una ausencia muy importante de información y sobre todo también una escasez de tratamiento y de intervención especializado, desde el centro educativo, tanto en el aula como en lo que es rodearse con el resto de alumnos en el contexto normal del centro, esto supone que no se hagan unas adaptaciones ni se tomen unas medidas del todo personalizadas para el alumno. Otra de las dificultades es a la hora de interpretar sus conductas. Muchas veces, debido a este desconocimiento que implica la patología, se tiende a catalogar o a echar la culpa al menor con enfermedad poco frecuente de determinadas conductas y comportamientos que tienen en el aula o en el conjunto del centro. Es muy importante que nosotros como voluntarios o nosotros como entidad social hagamos hincapié en la necesidad de separar la parte de personalidad del alumno y aquello que viene derivado de su propia patología. Aprovecho en este punto para poner algunos ejemplos para que lo podáis entender mejor. Por ejemplo, el síndrome de Tourette, que bueno, son alumnos que tienen muchos tics, que muchas veces tienen conductas disruptivas, y muchas veces cuando incluso el profesor no sabe que tiene esa patología, o aún sabiéndolo, pero no sabiendo enfrentarse demasiado bien a esas circunstancias del alumno, se culpa al alumno y se le tacha pues, de disruptivo o como que no sabe seguir muy bien el ritmo de la clase, cuando en realidad es derivado de su patología. Esto mismo ocurre, por ejemplo, cuando nos encontramos con menores que tienen síndrome de Prader-Willi. Es una enfermedad, no sé si la conoceréis, pero es una enfermedad que necesitan constantemente, no tienen el sentido de saciedad, es decir, comen de manera compulsiva porque no consiguen controlar esa saciedad. Entonces, a falta de ese control de la comida y a falta de esa necesidad que ellos tienen por comer, pues tienen conductas un tanto disruptivas, pero como consecuencia de eso que ellos sienten, no en ningún caso de su personalidad. Esto, por supuesto, acaba influyendo también en la relación con las familias. Es muy importante entender que para luchar por la inclusión tenemos que ir todos juntos, hay que trabajar en red, tenemos que ir todos a una, y sobre todo la colaboración entre las familias y el centro educativo es imprescindible, porque es cierto que los profesionales del centro son profesionales en materia educativa, pero también las familias lo son en la patología de su hijo y de su propio hijo, por lo que es imprescindible que puedan llegar a comunicarse y a entenderse. Esto, como os comentaba, repercute a la hora de realizar la intervención del alumno en el aula, y luego también se ve repercutido por el desconocimiento del propio alumnado, es decir, entre sus compañeros. La mayoría de las veces el alumnado con patología poco frecuente se ve rechazado a causa de su patología, diferentes características y acciones que tiene que realizar, y esos sus compañeros no lo entienden. Y muchas veces cuando no se educa en conocimiento, sino que se van dando por hecho una serie de cosas, ese desconocimiento al final genera rechazo, y ahí es cuando desde FEDER queremos entrar con nuestros proyectos educativos, queremos incidir en esa cultura del alumnado, del profesorado y de manera estructural en toda la comunidad educativa, para poder cambiar esas actitudes, estas concepciones sobre el alumnado con enfermedades raras. También, por supuesto, como consecuencia de su patología, a la hora de decidir el tipo de escolarización del alumnado, se generan una serie de diferencias. Y por último, también es imprescindible recalcar la necesidad de formación del profesorado en materia no solo de atención a la diversidad, sino de manera específica de materia de enfermedades raras. Si podemos pasar a la siguiente. A ver, perfecto, gracias. Bueno, como os comentaba, todo esto, al final los menores con enfermedades raras no solo viven acompañados de ese rechazo que viven en su día a día en la escuela, en la mayoría de casos, no siempre, afortunadamente, pero sí en muchos casos, y sobre todo algunas consecuencias que quería destacar es la hospitalización, ausencia al colegio, ya bien sea porque no tiene diagnóstico y tiene que irse o desplazarse fuera en busca de ese tratamiento o en busca de ese diagnóstico, de ponerle nombre a su patología,
o ya bien sea porque a causa de su enfermedad tiene momentos puntuales en los que no puede realmente, porque se encuentra enfermo, asistir a la escuela. Estos menores junto a sus familias se encuentran en sensaciones de incertidumbre y miedo, también de sociedad y aislamiento, que todo acaba evocando en un rechazo social. Sobre todo también porque cuando ellos se miran o se suelen mirar con el resto de sus compañeros, se ven en parte incapacitados, no por cómo son ellos ni por su condición, sino por cómo se ha generado la situación y el clima. Ven que no pueden desempeñar el rol que les corresponde por edad. Entonces es muy importante, sobre todo, educar y poder transmitir que cada uno tiene siempre las características que tiene, que hay rubios, que hay morenos, que hay gente que tiene los ojos azules y otros los ojos verdes, que hay gente que tiene unas habilidades y otra gente que tiene otras, así como características físicas, y sobre todo poder transmitir la idea de todas esas diferencias, entenderlas como fortalezas, como algo bueno, positivo, que enriquece, y a cuanto más diversidad, mayor siempre aprendizaje. A continuación me gustaría un poco destacar en la línea, ¿no?, de las líneas de acción de FEDER, que llevamos desde el área de inclusión. Como os comentaba, nos centramos en los proyectos educativos, pero bueno, también, por ejemplo, abordamos el tema de consultas educativas. Y si puedes ir a la siguiente diapositiva. Sobre todo nuestro trabajo lo queremos centrar en tres vías, ¿no? En un cambio de cultura, en un cambio de política y en un cambio de práctica. Consideramos que ni la cultura, ni las políticas, ni las prácticas tienen sentido la una sin la otra, y por ello hay que trabajar de manera conjunta. Hay que, sobre todo, fomentar lo que comentaba anteriormente, ese trabajo en red, para que todas las entidades y todos los servicios que atienden a las patologías poco frecuentes estén coordinadas y se mejore la actuación y el dotar de recursos a todos estos menores con enfermedades raras. Tampoco quiero meterme demasiado en todas estas cosas para poder luego explicar un poco más lo que son los proyectos, pero sí que a continuación explico cada uno de estos pequeños apartados en diferentes diapositivas. Si puedes pasar a la siguiente. Sí, bueno, un poco a nivel de cultura inclusiva, nosotros lo que pretendemos es incidir directamente en estas concepciones de la discapacidad, de la diversidad que os comentaba. Esto que siempre va ligado a una actitud y a una actitud negativa, cuando no tiene por qué ser así. En este apartado sería donde se llevarían a cabo nuestros proyectos educativos, que son dos, que bueno, los detallaré a continuación, pero por un lado nos encontraríamos con la SR Ya Están en el Cole, destinado a alumnado tanto de infantil como de educación primaria, y por otro lado tenemos otro proyecto que es así un reto un poco frecuente, donde iría dirigido ya a un público mayor, alumnado desde educación secundaria a bachillerato. A continuación, en la siguiente diapositiva, como os comentaba, en estos apartados tampoco me quiero meter demasiado, porque si no me parece que dejamos de lado los proyectos, y creo que ahí es donde hay que hacer todo el hincapié, pero sobre todo a nivel de políticas educativas es imprescindible hacer incidencia política, presionar en el buen sentido siempre a la administración para que se puedan impulsar normativas que protejan, que den opciones, que generen igualdad de oportunidades, equidad e inclusión a nuestro alumnado en todos sus sentidos, y sobre todo, como os decía, en el ámbito educativo. A continuación, en la siguiente diapositiva, abordo las prácticas inclusivas, que al final no dejan de ser un reflejo de las políticas educativas llevadas a cabo, y sobre todo también de esa transformación cultural que se ha de llevar de manera paralela. Un ejemplo de esta práctica inclusiva sería el protocolo de Extremadura, que se llevó a cabo entre la Junta de Extremadura, conjuntamente con FEDER. Nosotros contribuimos a realizar este protocolo, que al final lo que pretende es dar respuesta al alumnado que ingresa, que empieza su escolarización en un centro educativo. Pues este sería, por ejemplo, un breve ejemplo de una práctica. Y ya a continuación, sí que en la siguiente diapositiva me gustaría pues poder comentaros nuestros proyectos educativos. Comentaros que en todo momento la demanda de los proyectos educativos
nace de las propias familias o de los propios centros educativos. Son ellos quienes se ponen en contacto con nosotros cuando se enfrentan, o en el caso de las familias, bien puede ser porque se enfrentan ante una situación en la que su hijo o hija está siendo rechazado por sus compañeros y necesitan un poco un impulso y alguien quien les haga llevar al centro educativo unas pequeñas nociones de que son las enfermedades raras y de que todos somos iguales, o también incluso cuando acaban de recibir un diagnóstico y también por ellos mismos y como formación al alumnado y al profesorado poder desempeñar esos proyectos. También muchas veces son los propios centros educativos los que nos llaman y están muy involucrados. Además, normalmente casi todos los que participan con nosotros suelen estar muy involucrados, buscando siempre la mejor respuesta para el alumnado, y a partir de ahí nosotros lo que hacemos, recibimos la propuesta de llevar a cabo las actividades y nosotros fijamos una fecha. Siempre la fecha nos ponemos a disposición del centro para que la realicen cuando ellos quieran. Siempre, porque al final es un programa que se va a enmarcar dentro de su planificación del curso escolar natural y es positivo que ellos lo puedan organizar como mejor les convenga. Una vez nosotros tenemos establecida esta fecha, lo que hacemos desde FEDER es que nos ponemos en contacto con nuestro equipo de voluntariado. La mayoría de veces suele darse por la mañana, porque al final el curso escolar, sobre todo en las edades más tempranas, se desempeña en horario de mañana. Entonces sí que sería importante poder que pudierais tener disponibilidad de mañana, pero sí que en ocasiones puntuales también se desarrollan por la tarde. Como os comentaba, una vez tenemos la fecha propuesta con nuestros centros educativos, contactamos con nuestros voluntarios, contactaremos con vosotros si finalmente decidís animaros a este proyecto, y simplemente no tenéis ninguna obligación de asistir a todos los centros ni asistir cuando os llamamos, simplemente de manera coordinada buscar el centro y a la persona que mejor le venga, por ejemplo, día 7 a las 2, igual no todo el mundo tiene disponibilidad a esa hora ni ese día, de siempre buscaremos la manera de que todo el mundo pueda participar, todos podáis participar y sin poner, sin que se vea perjudicada vuestra disponibilidad. A continuación, en la siguiente diapositiva, os presento el proyecto, yo creo que más veterano de FEDER, que son las ER ya están en el cole. Como os comentaba anteriormente, este es el proyecto que va destinado de educación infantil a educación primaria. En un primer momento se planteó para alumnado de último año de educación infantil, es decir, de 5 años y luego ya toda primaria, pero es verdad que como tenemos diferentes actividades, este año tenemos previsto ampliarlo a también toda educación infantil, adaptando, por supuesto, las actividades para el público al que va dirigido. A continuación, en la siguiente diapositiva, se explican cuáles son las actividades que componen el proyecto. Nosotros tenemos, tanto de un proyecto como de otro, una guía didáctica donde se recogen de manera inicial un poco todas las características que os comentaba anteriormente sobre enfermedades raras, sobre FEDER, cuál es el objetivo del proyecto, y sobre todo también se detallan las actividades que se van a llevar a cabo. No solo se explican por objetivos y pasos, sino que incluso se abordan como ideas para llevar a cabo la intervención, posibles preguntas que realizar a los alumnos de manera muy, muy estructurada, que por supuesto, por mi parte, encantada de poder facilitaroslo a todos y que lo podáis revisar y podáis indagar y conocerlas un poquito más. La primera actividad es la actividad del cuento de Federito, el trébol de 4 hojas, que es nuestro personaje por excelencia, Federito. Lo que se hace en esta actividad es la lectura de un cuento, este cuento de Federito, con materiales digitales que desde FEDER proporcionamos ya sea al centro o ya sea a los propios voluntarios. Se dan unas diapositivas para que mientras el voluntario va contando el cuento se pueda apoyar en ellas, y luego posteriormente se hace una lectura comprensiva. Este cuento está fundamentado, su tema principal es pues, un trébol que tiene 4 hojas, que no tiene 3, que es diferente, y un poco una metáfora, ¿no?, con aquellos menores y alumnos que tienen enfermedades poco frecuentes. A continuación se realiza una actividad más manual, ya que es la destinada a los más pequeños.
se ponen 3 cartulinas de colores, 3 hojas verdes y una morada, luego se da una tira de colores y la idea es que ellos, con ayuda del voluntario y también con ayuda del tutor, que es importante también destacar que el tutor siempre va a estar en el aula con vosotros, es decir, no os vais a encontrar en ningún momento solo, ya sea el tutor o bien ya sea otro profesor de referencia en el aula, siempre va a estar alguien con vosotros, pues junto con ellos haréis esta pequeña actividad y harán pues una pequeña corona de tréboles para que todos y todas puedan ser amigos de nuestro amigo Federito. Como estoy teletrabajando en casa, no tengo los materiales para poder enseñarlos a través de la pantalla, pero sí que es cierto que nosotros contamos con material que proporcionamos al centro. Nosotros unos días antes del desarrollo de la actividad mandamos todo el material necesario, en este caso serían las cartulinas, y luego para todo este proyecto además también enviamos unas encuestas de satisfacción con la que poder conocer las sensaciones del profesorado sobre la realización de estas dinámicas. La segunda actividad que se lleva a cabo es de hábitos saludables y alimentación saludable. Estaba destinada al alumnado tercero y cuarto de primaria y sobre todo lo que pretendemos fomentar es, como os comentaba un poco con el ejemplo anteriormente del síndrome de Prader-Willi, es la importancia de entender que hay personas que tienen pues, trastornos metabólicos, unas necesidades que al final implican también cambios en el desarrollo de su jornada escolar, como podría ser en su dieta o que tuviera que llevar algún tipo de medicación, por ejemplo, al aula, que ellos lo puedan entender y además aprovechar esta oportunidad para concienciar en la importancia de llevar una dieta equilibrada y la importancia de hacer ejercicio físico. Como os digo, todas las actividades están muy detalladas en la guía y nosotros proporcionamos todo el material. En este caso no haría falta ni cartulinas, ni ningún otro tipo de material, únicamente serían dinámicas de, por ejemplo, ponerse en el lugar del otro. Lo que hacemos es que repartimos unas pequeñas tarjetas y a lo mejor pone en una lactosa, en otra soy intolerante, soy celíaco, por ejemplo. Entonces, se les presenta una fiesta de cumpleaños con un montón de alimentos y de comida y ellos tienen, en función de las tarjetas que les ha tocado, decidir qué alimentos pueden comer y cuáles no. Esto lo que se pretende es que dé pie a un pequeño debate, de decir, de entender la situación del otro alumno, de mi compañero de clase, que puede estar en esa situación de no comer lo mismo que yo o tener dificultades a la hora de desarrollar su dieta o cualquier otra actividad de la vida diaria dentro del centro. Y por último, en cuanto a la actividad de educación en valores, va destinada a los más mayores, va de quinto y sexto de educación primaria. Y además, cuando se realiza esta actividad con los más mayores, se pretende que luego sean ellos mismos quienes ayuden a los más pequeños a realizar la actividad de Federito. Por eso siempre que el centro desea realizar todo el proyecto completo, es decir, todas las 3 actividades, se pretende que la educación en valores se realice primero para así dar pie a que esos alumnos puedan ayudar el día que les toque a realizar el cuento de Federito a los más peques. Esta actividad también es un poco parecida a la anterior, se basa en unas pequeñas tarjetas donde además se pretende fomentar la importancia de ser agentes de sensibilización, de que ellos mismos, ya teniendo las nociones básicas de enfermedades raras y entendiendo que todos somos iguales, puedan enseñar al resto del centro escolar y al centro y a sus familias, ¿no? y a todo el mundo la importancia de poder entender esta diversidad de manera positiva. Y bueno, estas dinámicas serían, por ejemplo, se basan en algunas patologías como piel de mariposa o narcolepsia, entonces se reparten en todo el grupo de la clase. Y si a mí me toca, por ejemplo, la tarjeta que pone narcolepsia, a la hora de ir deambulando por la clase me quedaré dormido y tendré problemas para relacionarme con el resto de mis compañeros. Ese es un poco el debate que se quiere generar. Muchos incluso seguramente se enfaden y digan es que yo no puedo hablar con mis compañeros, pero es precisamente eso lo que se pretende extraer, que genere debate y en todo momento llegar a una conclusión final y reflexiva sobre todo. En la siguiente diapositiva
Bueno, simplemente por comentaros, este proyecto empezó en 2012 y actualmente ha llegado ya a 55.091 alumnos de centros escolares y son 490 los centros educativos que hemos alcanzado en la realización de este proyecto. A continuación, os presento Asumir un reto poco frecuente, que como os comentaba es el proyecto ya para más mayores, para educación secundaria. Es cierto que este proyecto no nos insisten tanto desde los centros en poder realizarlo, y eso también es importante tenerlo en cuenta, porque parece que cuando se trata de la educación secundaria estamos menos sensibilizados y tenemos menos en cuenta las diferencias de nuestro alumnado y no atendemos tanto a sus necesidades, por lo que no lo vemos tanto como desde el punto de vista del proyecto, sino de precisamente la necesidad de llevarlo a cabo en todas las aulas para fomentar esa conciencia sobre enfermedades raras y sobre atención a la diversidad. En la siguiente diapositiva se explica de manera muy breve los módulos. Este proyecto es diferente al anterior porque igual que el anterior iba destinado a cursos escolares, es decir, en función de una edad les corresponde una actividad concreta. No es el caso de este proyecto. Este proyecto cuenta con diferentes actividades, como es ¿qué harías tú?, por ejemplo, que es se dan diferentes casos al alumnado y tienen que debatir y ponerse en el lugar del otro, fomentar la empatía. Es diferente, ¿no? El proyecto es diferente. También contamos con actividades como role-playing o videoforum. La verdad que videoforum son las actividades que más les gusta, porque yo creo que también cuando son más mayores les aburre un poco más todo el tema de las dinámicas anteriores, y ver una película siempre puede resultar también mucho más atractivo. A partir de la película, luego, por supuesto, también se genera un pequeño debate. Como os comentaba, al igual que en el proyecto anterior, se presentan en toda la guía didáctica todas las actividades, se dan también herramientas para poder llevar a cabo la actividad, estrategias sobre qué decir para fomentar la lectura comprensiva de, por ejemplo, el cuento del caso de Lorenzo, o, por ejemplo, a la hora de examinar y analizar la película, qué preguntas podemos hacer a nuestro alumnado, a qué conclusiones queremos llevar a cabo. Todo ello está explicado. Dentro de este proyecto, además de estas actividades, los dos últimos módulos, como veréis, corresponden a iniciativas propias del centro. Es decir, muchas veces nos contacta con nosotros un colegio y nos dice: vamos a organizar una carrera solidaria para los menores con enfermedades raras. Nosotros entendemos esa actividad y esa acción sobre todo también como sensibilización, y nosotros les apoyamos en toda la realización de esa carrera, y en muchos casos, pues por supuesto, nuestros voluntarios también acuden a apoyarles y acuden al día de la carrera y ayuden a toda la organización de la actividad. Comentaros también que en este proyecto es algo muy nuevo que todavía no se ha incluido porque por el COVID no se ha podido llevar a cabo, pero sí lo estamos empezando a realizar de manera telemática, y es que estamos comenzando a hacer conciertos digitales participativos. En colaboración con un proyecto que es de Músicos por la Salud, organizamos un concierto de manera digital donde se conectan los alumnos y se conectan músicos, y a partir de ahí pues, se debate y se canta por la sensibilización de las enfermedades raras. Para este proyecto no hay material como tal que impida o que implique la necesidad de desarrollar la actividad, pero sí tenemos pues, unas pegatinas, un póster, material que facilitamos al voluntario para que pueda llevarlo el día que desarrolla la actividad en el centro. Estos materiales, como os comento, siempre los mandamos al centro educativo, pero si por lo que sea el voluntario prefiere recibirlo antes en casa y echarle un vistazo o prepararlo él y organizarlo, nosotros también se lo podemos enviar a su casa o a la dirección que nos facilite y sea él quien lo lleve al centro educativo. Finalmente, en la siguiente diapositiva, como en el caso anterior, os comentaba un poco el número de alumnos. Bueno, se me ha ido ahí porque no, ha habido una errata y no he puesto bien el número de centros al que hemos alcanzado. Si bien no recuerdo mal, creo que son 290 y bueno, serían 31.000 los alumnos a los que hemos alcanzado.
Con estos dos proyectos a continuación, pues pongo en la siguiente diapositiva que nuestra idea es llegar a una educación inclusiva, una escuela donde todos tengan cabida, donde se fomente una educación de calidad en condiciones de igualdad y de equidad y sobre todo creo que es imprescindible entender cuál es nuestro papel en la realización del proyecto. No es llevar a cabo una actividad, un juego, que por supuesto sí, por supuesto es súper divertido y además a los niños les encanta, pero sobre todo hay que entender ese trasfondo de cambio de concepciones a nivel social que implican para poder desempeñarlas, ¿no? Por eso yo creo que también quería hacer anteriormente hincapié en un poco todas estas repercusiones del alumnado con patologías poco frecuentes en el ámbito educativo, porque bueno, es imprescindible entender y saber cuál es la realidad de estos menores para poder tenderles nuestra mano y saber que al final un proyecto como el que tiene FEDER en las aulas es un recurso más y una ayuda para su inclusión, no solo en el aula, sino a nivel de la sociedad, porque el aula no deja de ser un reflejo de lo que será el día de mañana cuando crezcan y cuando se enfrenten a su vida de adultos, ¿no? A continuación os explicaba un poco en la siguiente diapositiva el objetivo de voluntariado de FEDER. Como os comentaba, nuestro principal objetivo es la transformación. Es esencial que tengamos ese punto de vista. Tampoco, no he querido detallar demasiado tampoco algunas cosas del voluntariado, porque yo creo que sobre todo lo principal también es conocer las actividades. Si necesitáis, yo os facilitaré a través de Lucía, puedo facilitaros las guías de los proyectos y cualquier cuestión, por supuesto, estaré encantada de poder atenderos y de hablar y comentarlo. Pero sí en la siguiente diapositiva comentaba algunas cosillas de nuestro equipo de voluntarios de FEDER, ¿no? Nuestro equipo de voluntarios, todos ellos cuentan con un acuerdo de voluntariado, simplemente como para dejar constancia de que están comprometidos con nosotros y nos ayudan y colaboran con nosotros en estas actividades. También a través de este acuerdo se les da de alta en un seguro de voluntariado, porque bueno, si ocurriera cualquier cuestión trasladándose al centro educativo o en el propio centro educativo, pues tener ese seguro de cara a nuestros voluntarios. Es imprescindible que tengáis todos los que queráis participar el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual. Todos, porque sin ese certificado no se pueden llevar a cabo los proyectos. Es imprescindible. También comentaros que en principio este proyecto ambos proyectos, el voluntariado está destinado a mayores de 18 años. No obstante, si hay algún menor de 18 años y cuenta con la autorización de sus padres, por supuesto también bienvenido y al equipo de FEDER. También comentaros que bueno, desde FEDER nos encargaríamos del gasto derivado de la actividad, porque sería a lo largo de toda la Comunidad de Madrid o de la comunidad correspondiente. Entonces nosotros lo que hacemos es que cuando os facilitamos el horario y os facilitamos las fechas de realización del proyecto, os damos la dirección a la que tengáis que acudir. Es decir, FEDER no os traslada al centro educativo, sino que al final eso pues iría por vuestra cuenta. En caso de que vosotros lo hicierais a través de vuestro propio coche, después podemos, a través de la liquidación de dietas, os pagaríamos ese traslado, lo que supone en gasolina, y en caso de que sea a través de transporte público o de Cabify, igual con el ticket o lo que sea necesario, vosotros nos lo remitís y FEDER os abona el importe, ya que al final es algo que corre de parte de FEDER y que es idea nuestra y que siempre vamos a respaldar en todo lo que sea necesario. Y bueno, finalmente había puesto en la siguiente diapositiva de manera muy, muy resumida algunas habilidades sociales del voluntariado de FEDER. Tampoco quiero meterme demasiado en ellas porque no resulte muy, muy teórico, pero sí que al final estamos hablando de actividades que se desempeñan con menores, que requieren que nuestros voluntarios estén seguros, que tengan conocimiento de lo que están llevando a cabo. Entonces, sí que se requiere pues es una actitud súper positiva y el dominio de ciertas habilidades sociales. Nada, de manera muy, muy breve voy a comentar cada una de ellas.
En la siguiente diapositiva os hablo un poco de la comunicación, imprescindible, sobre todo a la hora de comunicar, tener en cuenta que no solo comunicamos por lo que estamos diciendo, sino por el cómo lo decimos, nuestra postura corporal, nuestro tono de voz, todo influye, y más, como os digo, cuando al final nos enfrentamos a una clase de a lo mejor 25 alumnos, que todos están expectantes. Además, por experiencia propia, digo que se suelen cautivar bastante, y cuando se les vuelve también tan pasional, empiezan a hablar, y hay que saber muy bien pues controlar nuestra comunicación para poder expresar lo que realmente queremos. Sobre todo también es importante, en cuanto a estas habilidades de comunicación, poder establecer un rapport con el aula, con el grupo clase, es decir, poder generar un vínculo en la que yo hablo, tú me escuchas, pero yo también como voluntario te voy a escuchar todas las aportaciones que tengas que decir, voy a escuchar todas tus dudas, voy a intervenir a nivel de grupo y voy a favorecer la cohesión del grupo clase. Es decir, creo que es muy importante, cuando se trata además de actividades tan reflexivas, tan de debate, que siempre generan, incluso por ese desconocimiento del que hablábamos anteriormente, muchas preguntas, mucha incertidumbre, que sepamos poner orden, que sepamos poner calma, establecer tiempos para que todo el mundo, todos los alumnos de la clase puedan hablar, porque también en ocasiones puede pasar que de repente todo el mundo quiere hablar, y nosotros que estamos hablando de otorgar esa igualdad de oportunidades, a veces algunos se nos pueden quedar fuera, y eso también genera malestar, y el desarrollo de la actividad pues no se desarrolla de manera adecuada. Entonces yo creo que también es importante incidir en ese rapport, en esa escucha activa y en esa manera de comunicar. A continuación, en la siguiente diapositiva, de manera conjunta, abordar un poco lo que son las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo. Nosotros vamos a enfrentarnos a un grupo clase que queremos cohesionar, es decir, queremos favorecer el trabajo en equipo de esa clase, porque queremos trabajar en la misma línea, mirar todos hacia un mismo objetivo, pero sobre todo también trabajar en equipo con ellos. Es decir, a la hora de enfrentarnos al desarrollo de la actividad, que no haya tampoco en ningún momento una superioridad, decir yo soy quien imparte, yo soy quien desarrolla la actividad, yo soy quien marca, que por supuesto sí, hay que tenerlo también muy claro, pero sobre todo también pues, un equilibrio, ¿no? Poder encontrar ese equilibrio, encontrar ese punto de empatía en la relación, de asertividad, y sobre todo favorecer la cohesión grupal. También tener en cuenta que, como os comentaba, siempre vais a estar acompañados de alguien en el aula, siempre. Lo normal es que cuando acudáis al centro educativo os dirijáis o bien a orientación o bien a dirección, a jefatura de estudios, ya que es a través de ellos con quien gestionamos los proyectos educativos, y luego ellos os dirán la clase a la que tenéis que acudir. En todo momento siempre está todo muy pautado y muy marcado, y nunca ha habido ningún problema. Pero bueno, también para que estéis seguros que cuando os enfrentéis a una clase no vais a estar solos, sino que vais a estar a un profesional a vuestro lado que siempre os va a apoyar. También en este sentido resaltar, ¿no?, que se refleja muy bien cuando haces la intervención en un aula estas concepciones de las que hablamos, porque muchas veces nos encontramos con un profesor que nos acompaña en la actividad, que está implicado, que incluso anteriormente ha estudiado, que son las enfermedades raras, que es súper participativo, pero también hay en ocasiones que el profesorado no solo no lo hace, sino que se aprecia un cierto desconocimiento, incluso rechazo por su parte, ¿no?, en cuanto a enfermedades raras. Por eso también es importante esta sensibilización, no solo va enfocada a los menores, que por supuesto, pero también es algo mucho más a nivel general de la comunidad educativa. Y bueno, finalmente en la siguiente diapositiva hablaba un poco de gestión emocional. Al final vamos a enfrentarnos con grupos de alumnos menores, de entre 4 a 18 años como mucho, y tampoco nos supone un gran desgaste, pero sí que en situaciones son niños, no dejan de ser niños, pueden tener conductas disruptivas, se puede complicar por cualquier cuestión. Entonces creo que es importante también destacar esa seguridad en nosotros mismos a la hora de llevar a cabo la actividad, estas estrategias de afrontamiento, de decir, bueno, voy a parar, si en algún momento surge algún conflicto no pasa nada, porque no depende de mí, sino depende de en ese momento el alumno, y ahora bien,
tengo que pensar qué es lo que está en mi mano para reestructurar y replanificar la actividad que quería llevar a cabo. Y en todo momento siempre pues en coordinación con la tutora. Es verdad que, por ejemplo, normalmente es la tutora quien acaba mediando, incluso a la hora de dar la palabra. Muchas veces son ellos quienes te dicen, no te preocupes, lo hago yo. O sea que en ese sentido no hay ningún problema. Y bueno, finalmente eso sería todo. Os he dejado en la siguiente diapositiva mi correo. Si tenéis alguna duda, por supuesto estaré encantada de poder escucharos. Os puedo remitir, como os comentaba, el tema de las guías y todo el tema de materiales, y ahora si tenéis alguna duda, bien sea de las enfermedades raras, bien sea de los proyectos, de cómo lo gestionamos con los centros, cómo lo gestionamos con vosotros, pues estoy encantada de poder resolveros estas dudas. Bueno, pues muchísimas gracias, Celia. Ha sido muy, muy, muy interesante tu exposición. Creo que, vamos, yo la catalogaría como breve, concisa, práctica, vamos, inmejorable, desde luego, desde mi punto de vista. Y ahora, como ya os ha comentado Celia, se abre un turno de preguntas y respuestas. Esperemos que las respuestas las podamos dar nosotras y las preguntas las hagáis vosotros. En el apartado de preguntas y respuestas la podéis escribir y mi compañero Jorge ya procederá a leerlas. ¿Alguna preguntita? Hola, buenas tardes a todas y a todos. Felicidades, Celia, por la ponencia. Por ahora hay pocas preguntas, ¿vale? Pero bueno, por ejemplo, Carmen Rojo dice que se acaba de inscribir al voluntariado de FEDER y al mismo tiempo dice que le gustaría saber si puede hablar con alguien para conocer mejor los proyectos y no ir muy perdida si algún día contactan con ella. Sí, bueno, hola Carmen. Por supuesto puedes ponerte en contacto conmigo a través del mail que te comentaba anteriormente. Es verdad que no lo he mencionado, pero siempre antes de llevar a cabo los proyectos en los centros, realizamos una pequeña reunión donde poder volver a revisar todas las actividades, explicar cuáles son las que se van a llevar en el centro, de qué manera se van a impartir, todo el tema de los materiales. Es decir, antes de llevar a cabo los proyectos os facilitamos un documento con toda la formación necesaria y aparte mantenemos otra pequeña reunión ya más de manera individual y específica donde poder abordar las dudas y también cualquier otra cuestión que tengáis, por supuesto. No obstante, Carmen, que está genial que te hayas inscrito en el voluntariado de FEDER, por supuesto que sí, pero ¿cómo? ¿Perdona, Jorge? Perdón. Ah, nada, pensaba que me decías algo. Que no obstante, Carmen, que muchas gracias por inscribirte, que está muy bien, pero que hoy aquí lo que estamos presentando es una alianza. Una alianza, vamos, lo que estamos presentando es una acción formativa que se va a derivar en una alianza entre Fundación ONCE y FEDER, bueno, alianza que ya existe, pero en este caso hablaríamos de una alianza en el ámbito de voluntariado. Entonces, en lo que tenga que ver con el voluntariado de Fundación ONCE, en el que tú ya estás inscrita, pues nosotros publicaremos en nuestro apartado que todas las semanas enviamos, en nuestro HTML o en la plataforma que proceda, publicaremos las actividades que emanen de este acuerdo entre voluntariado de Fundación ONCE y FEDER. Con lo cual, estarás totalmente informada de las actividades que hagamos conjuntamente y te podrás inscribir, por supuesto, igualmente también. Vale. Quieren saber si es necesario tener un perfil profesional educativo para llevar a cabo estas actividades de voluntariado. No, en ningún caso es necesario. Siempre, al final, nuestros requisitos son siempre actitud, ganas, entusiasmo y esa concepción, ¿no?, como comentaba, de la transformación social. Pero en ningún caso es necesario. Siempre es cierto que muchos voluntarios de FEDER al final son profesionales educativos por propia experiencia y por conocimiento, ¿no?, por al final es el ámbito en el que se mueven, pero en ningún caso es un requisito imprescindible.
En los talleres destinados a los alumnos más mayores pueden surgir preguntas que requieran información más específica. La pregunta es si vais a facilitar materiales de consulta para poder abordar estas preguntas de forma eficaz. Sí, por supuesto. Como os comentaba, tanto en un proyecto como en otro, muchas actividades están dirigidas y basadas en ejemplos concretos de algunas patologías. Obviamente, ni los alumnos ni el voluntariado conocen estas patologías. Entonces, siempre antes, incluso en la propia guía didáctica, viene explicado toda esta información y previamente se habla con la persona voluntaria, siempre. Aurora Gallo Sánchez quiere saber si, aparte de los talleres de sensibilización en aulas, tenéis otro tipo de actividades. En principio, estas son nuestras principales líneas de acción ahora mismo. Sí que pues, en ocasiones puntuales sí que se requiere de voluntariado, como puede ser, por ejemplo, la organización de la carrera por el Día Mundial de las Enfermedades Raras y demás, pero eso es un hecho muy puntual y, en principio, estas son nuestras líneas de acción como voluntariado a gran escala. Y en esta carrera de la esperanza de FEDER, nosotros, el voluntariado de Fundación 11 ya ha participado en 2 ediciones consecutivas, con lo cual, bueno, esperamos que este año no ha podido ser, habitualmente es en marzo, este año no ha podido ser, pero bueno, esperamos que el año que viene sí. Luca Macina dice: hola, buenas tardes. Más que una pregunta, es un agradecimiento a FEDER. Hace tiempo me puse en contacto con vosotros por las dificultades que tenía mi hermano en el instituto con los profesores y vosotros gestionasteis la manera que tenía que actuar el centro. Muchas gracias, encantado de poder colaborar ahora con vosotros. Aprovechar para agradeceros a vosotros, darnos nuestro agradecimiento por parte de todo el equipo de FEDER, aunque yo esté aquí, de verdad, gracias a vosotros y sobre todo también a Fundación 11 por permitirnos esta alianza que creo que puede ser muy bonita. Víctor Salgado dice que ha visto varias actividades de sensibilización para alumnos en enseñanza básica y educación secundaria y bachillerato. Y pregunta, ¿la colaboración con el voluntariado de Fundación 11 también va orientada a adultos con enfermedades raras? Sí, por supuesto, al final estaría enmarcado un poco en el proyecto de Asume un reto poco frecuente que abarca toda educación secundaria y bachillerato, es decir, sí que es verdad que nuestros proyectos se quedan ahí porque al final están más dirigidos en lo que es la transformación dentro del propio centro escolar, pero bueno, sí que creo que también es importante resaltar que abarcamos también más edades. Por ahora no hay ninguna pregunta más, tan solo Cristina González da las gracias por este seminario e indica que es una ponencia súper interesante. Pues nada, esperamos que cuando en septiembre lancemos este proyecto en alianza con FEDER, todas vosotras y vosotros estéis ahí apoyando como siempre hacéis, porque aquí ya hay personas habituales y eso es muy grande. Con lo cual esperamos eso, seguir contando con vosotras y con vosotros. Y bueno, damos una ultimísima oportunidad a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta más. Y si no, pues damos por concluida la actividad. Nadie se anima. Por ahora no hay más preguntas. Bueno, pues nada, lo dicho, muchísimas gracias, Celia, ha sido un verdadero placer. Creo que nos has dejado con ganas de más, ¿eh? Esto ha sido un tomar contacto con una nueva realidad para nosotros, desde luego desde el voluntariado de Fundación 11, y esperemos confiamos que este proyecto va a tener mucho recorrido y un recorrido de los potentes y de los largos. Seguro Muchísimas que sí. gracias a vosotras y a vosotros, voluntarios, que siempre estáis ahí. Esperamos veros en el proyecto ya de forma práctica y efectiva. Y bueno, pues seguimos con la formación, que la semana que viene tenemos más. Perdón, Lucía, Celia.
Carmen Rojo quiere agradecer el trabajo que hacéis y dice que ojalá en un futuro pueda ayudar como lo hacéis vosotras. Pues nada, lo dicho. Muchísimas gracias a todas, a todos y a seguir avanzando. Gracias a todos. Gracias. Gracias por tu asistencia.